Buen día, ¿cómo andan? Vamos a tratar en esta clase, ya la número 8, de retomar algunas cosas que se plantearon o que planteé para la tarea de la clase 7 y a partir de ahí poder analizar de mejor manera cómo vamos desarrollando estas actividades dentro de las clases que vamos planificando. Obviamente vamos a tratar de ligarlo también en algún punto con los contenidos que venimos desarrollando, que son los de esquema corporal. Cuando se planteó la tarea de la clase 7, que era la elaboración o el diseño de una clase teniendo en cuenta todos sus componentes, dentro de lo que el profe tiene que hacer de manera previa a la organización de la clase es pensar cómo a partir de las actividades voy a encontrar un nexo que sea importante, que sea fundamental para los alumnos y las alumnas en cuanto a los contenidos seleccionados y en cuanto a la intención que yo tengo en ese momento del proceso de enseñanza-aprendizaje para con mis alumnos. Por eso, dentro de estas tareas previas está, por supuesto, el ver cuáles son mis intenciones como profe, o sea, marcar los propósitos, qué alcance van a tener esos propósitos en el tiempo. Tratar de ver cuál va a ser el contenido específico de esa clase y qué relación tiene ese contenido específico de esa clase con una postura más trascendente en cuanto a la clase, sino tratar de ligarlas con la anterior y con la posterior. O sea, en qué momento de esa clase yo voy a tratar de encontrar un nexo con lo que me va marcando mi planificación en cuanto a los tiempos en el año, ¿sí? Y también, obviamente, tengo que ver y delinear cuáles son los objetivos de aprendizaje para esa clase. Y todo esto se va a plasmar en el proceso de la clase por medio de las actividades y por medio de las intervenciones docentes que va a hacer el profe, perdón. Por eso, en la tarea de la clase 7, yo les planteaba que ustedes al momento de desarrollar las actividades pudieran encontrarle un sentido a las mismas en cuanto a tomar a la clase como una unidad y no como la suma de determinado tipo de actividades, que muchas veces pueden estar relacionadas o no entre sí, pero que a veces, al momento de delinear las actividades, puede ocurrir que unas entre otras no tengan demasiado sentido. Por eso, el tema de la clase de hoy va a ser justamente ese, cómo a partir de la selección y el diseño de las actividades, yo puedo lograr, yo o ustedes, el profe en este caso, una secuencia que organice la coherencia en cuanto a los contenidos y a los objetivos de aprendizaje planteados y a los propósitos que tiene cada profe en cuanto a lo que pretende que sus alumnos vayan apropiándose. Estos componentes de la clase, las cosas que yo debo pensar previamente a la organización de la misma, tienen que tener una relación muy profunda entre sí. Acá podemos encontrar cosas como las que dijimos hace un ratito, contenidos o contenido, los propósitos de la intención docente, los objetivos, las actividades, qué recursos voy a utilizar, de qué manera voy a intervenir yo como profe en determinados momentos de la clase o durante las actividades, es decir, de qué forma voy a ayudar en este proceso de apropiación de conocimientos de los alumnos y alumnas, y cómo voy a evaluar, por supuesto.
a lo mejor no puntualmente en esa clase, pero sí dentro de un proceso, porque cuando uno planifica, no planifica solamente para un día en particular. Esa planificación de un día tiene que estar en un contexto y tiene que estar dentro de un proceso que fue delineado previamente. Estos componentes de la clase tienen que estar relacionados unos con otros. No pueden estar aislados sin tener una coherencia interna muy profunda. Y cada una de esas cosas que yo voy delineando de manera previa hacen y componen a la clase, pero también hacen y componen al proceso más extenso en el tiempo, que lo podríamos llamar unidad didáctica o en algún momento en particular dentro de la planificación anual. Es decir, trato de explayarme en cómo la clase no es una situación aislada una de otra, sino que va marcando un rumbo en las intenciones docentes. Por eso es sumamente importante que al momento de pensar los propósitos, las intenciones que tenemos como profes, no nos limitemos en estos propósitos a un momento o a una clase en particular, sino que lo extendamos en el tiempo y que ese mismo propósito o intención docente se pueda extender a varias clases o a un momento ya no tan pequeño durante el año para con los alumnos. Por supuesto, como les dije hace un ratito, la clase de hoy va a profundizar en estas actividades que yo propongo durante mis clases. Y estas actividades tienen que estar en una coherencia y en una relación total con muchos aspectos y tienen que poseer varios criterios para ser coherentes con la intención docente. Deben respetar en primer lugar, el momento evolutivo de los niños y niñas para los cuales está destinada esa clase. No es lo mismo planificar para nivel inicial, no es lo mismo planificar para nivel primario, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, ni mucho menos más adelante cuando tengan que construir propuestas de aprendizaje para alumnos mayores en edad. ¿Sí? Es decir, yo tengo que conocer en profundidad, y esto tienen que traer conocimientos de otras cátedras, de la psicología, de la pedagogía, de cómo son estos niños en determinada edad. También estas actividades tienen que ser significativas y pertinentes en cuanto al contenido que yo seleccione para esa clase. Tienen que poder desarrollar saberes, prácticas y actitudes que estén relacionadas con el contenido seleccionado. Y no tomar actividades descolgadas y que yo pienso que pueden servir para determinada cosa, pero que en el transcurso del desarrollo de la actividad queda poco claro cómo es pertinente esa actividad para con determinado contenido. Y un hecho fundamental de las actividades también es que no es lo mismo un contexto que otro, no es lo mismo un lugar que otro. No es lo mismo dar clases en el centro que dar clases en un barrio, no es lo mismo dar clases en Neuquén que dar clases en un lugar de la cordillera, por poner un ejemplo simplemente. Por lo tanto, en nuestras clases también tienen que estar incluidos los contextos comunitarios y culturales a los cuales los alumnos pertenecen y están insertos. Es algo fundamental en cuanto a cómo ligar este proceso de enseñanza a los sucesos reales que los alumnos viven todos los días. Por lo tanto, estos tres criterios que yo mencioné, que no son los únicos, pero que sí son importantes, tienen que ser tenidos en cuenta al momento de desarrollar las actividades que vamos a incluir en nuestras clases. Estas clases en particular, estas actividades que voy a incluir en las clases, no pueden ser aisladas unas de otras. Es decir, una clase no está compuesta
por la sumatoria de actividades. Una actividad más otra, más otra, más otra, más otra, y que no haya un sentido y una lógica interna en el desarrollo entre una y otra. Esta es una forma de planificar las clases que de alguna u otra manera hace que la apropiación de contenidos por parte del alumno y la alumna sea más dificultoso y que en muchas ocasiones no se les encuentre sentido. El repetir cosas, el hacer ejercicios monótonos, porque lo marca no sabemos quién. Tenemos que tratar de encontrarle un hilo conductor a este tipo de actividades que yo voy a proponer. Por lo tanto, el sumar cosas no significa que sume calidad en mi proceso de enseñanza. Por el contrario, muchas veces el sumar cosas aisladas y descontextualizadas unas de otras hace que ese proceso de enseñanza y de apropiación de conocimientos por parte de los alumnos se dificulte aún más y que no le encuentren sentido a las actividades que están haciendo, o que solamente sea el sentido de la actividad por sí misma, el de realizarla, pero que luego no le encuentren un nexo, ni ustedes ni ellos, a cómo van conociendo y cómo se van apropiando de cosas. El gran acierto o desafío con las actividades que proponemos es hacerlas formar parte de un proceso que sea extenso en el tiempo, que no se limite a un solo momento, a una sola clase, sino que logre recabar información previa sobre los saberes que tienen nuestros alumnos, apropiados porque siempre tienen cosas, ponerlos de relevancia y utilizarlos para que de esta forma el nexo que logren con los futuros aprendizajes sea importante y sea significativo. En este caso vamos a tomar un concepto de planificación que por lo general nosotros no vamos a utilizar como herramienta, pero que sí nos puede dar información de cómo estos procesos se van llevando a cabo. Este instrumento de planificación, que es la secuencia didáctica, trata de hacernos ver que el proceso de delinear nuestras formas de enseñar siempre tiene que estar conectado con lo anterior y con lo posterior. Y a su vez, dentro de la misma clase, lo ideal es que cada una de las actividades esté conectada con las otras. No porque esto tenga que ser a partir de una actividad proponer variantes y variantes, es decir, que en realidad debería ser una sola, sino que todas las actividades tengan coherencia en cuanto al contenido y que puedan retomar cosas de las actividades anteriores para la siguiente. Y a su vez, dentro de una estructura de una clase, que esta clase logre retomar cosas importantes de las anteriores y generar expectativas y contenidos importantes para la próxima clase. Esto va a hacer que la forma de planificar sea mucho más coherente. Pero la secuencia didáctica es una forma particular de planificar y que puede estar inserta dentro de una planificación anual o dentro de una unidad didáctica. Pero lo que trata de marcar la secuencia didáctica es que hay puntos importantes a ser tenidos en cuenta. Que los procesos siempre son más extensos a los propios de una sola clase, que estos procesos tienen que ser tenidos en cuenta y que siempre el valor de los aprendizajes previos es importante. Yo propongo a partir de esta clase también una lectura de un documentito que está en el PDF de la clase que sería importante que lean para poder esclarecer algunas cosas importantes. La secuencia didáctica nos dice que los puntos de desarrollo de las clases y de las actividades siempre tiene que ser algo real, tiene que ser algo palpable, tiene que ser algo que los alumnos vivan cotidianamente y a partir de ahí